Vamos a continuar con nuestro congreso. Gracias. Con la ponencia de Nerea Escudero, titulada No hay magia, es ciencia, situando el poder transformador del Behavioral Design en los negocios. En este caso, patrocina. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es un placer estar aquí y poder compartir un poco con todos vosotros pues un poquito de la realidad, ¿no? Lo que hacemos con el diseño de comportamiento en el día a día y acercarlo un poquito a la realidad de la vida de un consumidor y de un negocio. En primer lugar, sí que quería decir que no íbamos a contar más teorías, es verdad que llevamos durante todo el día rodeados de grandes expertos y viendo un poquito cómo se gesta, ¿no? Toda esta magia que después nosotros aplicamos en el día a día. Entonces, el enfoque que yo quiero aplicar aquí es más práctico. Quiero que me acompañéis un poco a ver cómo se traduce todo esto en pequeños quick wins o en pequeñas soluciones prácticas que nos llevan a conseguir nuevos resultados. Por encuadrar un poquito lo que hacemos y relacionarlo con la economía de conducta, sí que quería hacer una pequeña separación. Es cierto que no están un poco difusos estos límites, no están tan separadas a nivel conceptual, pero bueno, al menos en los orígenes, la economía de la conducta sí que es cierto que surgió para comprender en profundidad cómo las personas tomábamos decisiones, qué factores se influían y de esta forma poder describir e incluso llegar a predecir el comportamiento. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos para convertir la teoría en estas acciones prácticas que tienen un impacto real? Pues aplicar diseño de comportamiento, que como bien comentaba, nace para permitir transformar todo este conocimiento que se genera en un ámbito, pues a lo mejor más académico, más experimental, en soluciones muy prácticas, muy concretas y muy medibles que tienen cierto impacto. Sí que es verdad que aunque decimos que la economía de conducta y el diseño del comportamiento es algo relativamente reciente, como bien han comentado esta mañana, lleva mucho tiempo aplicándose. Y aquí traigo algunos ejemplos que ya veréis que no todos son online, muchos sí, con los que seguro que muchos de nosotros nos sentimos muy identificados. Por ejemplo, el efecto señuelo. Esto seguro que nos ha pasado. Cuando aparece esta mágica tríada, nuestra mente pasa de tratar de responder a la pregunta ¿qué me apetece? O qué es más conveniente para mí, y lo que empieza a pensar es qué es más aparentemente rentable en comparación al resto. Y digo aparentemente porque muchas veces esto no es así. Por otro lado, el efecto encuadre. Esto me lleva a la clásica pregunta, ¿el vaso que está medio vacío o medio lleno? Y es que la realidad es que conforme se nos presenta la información, esta forma modula mucho nuestra percepción y nos hace tomar una decisión u otra. Si yo os digo a lo mejor que un seguro de mascotas puede costar 450 € al año, a priori podéis decir, uy, es un poco caro. Pero si os digo que por menos de lo que vale un café al día podemos tener nuestro peludito a salvo, esta percepción evidentemente cambia. El sesgo de agrupación, yo no sé vosotros, pero yo cuando compro en pack tengo la sensación de que pago menos por cada unidad, aunque a veces no es así. Pero es cierto que en el balance de pago 3 veces para tener 3 galletas o pago una vez y tengo estas 3 galletas, claramente hay un vencedor. Otro ejemplo más, el efecto cashless o sin efectivo. Primero aparecieron las tarjetas y parece que pagar empezó a doler un poquito menos. Hoy en día ya ni siquiera es necesario tener encima la cartera. Ya pagamos con un smartwatch, ya pagamos con la cuenta de PayPal, cada vez es más fácil y esta desconexión entre la acción y la propia percepción del gasto hace que nuestra forma de consumir claramente esté cambiando y además en un mundo cada vez más digital donde todo esto se diluye todavía más. Otro clásico, la paradoja de la decisión, vulgarmente conocido como parálisis por análisis, y es que está claro, menos es más. Afortunadamente sí que parece que en este sentido muchas marcas se van dando cuenta y ya empiezan a limitar un poquito las opciones que tenemos disponibles. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en los restaurantes, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven que pasaba páginas y páginas y páginas de platos, ya no sabía si me apetecía una cosa u otra. Ahora es verdad que se empieza a llevar esto de tener unos pocos platos más exclusivos que se van rotando y se van cambiando. Y entonces la carta siempre cambia. Habría que hablar de qué otros sesgos hay aquí, porque probablemente hablemos también de una escasez, de una exclusividad, pero bueno, de momento me centro en esto. El sesgo de anclaje no tiene mucho misterio. La primera información que recibimos nos ancla, y esto se viene utilizando desde tiempos inmemoriales. Sí que es cierto que, bueno, aquí hemos hemos puesto el ejemplo de los descuentos porque probablemente es el más cotidiano, pero esta mañana comentaba Juan uno que era el tema de la grúa. Al final, cuando tú le dices a alguien que va a tardar 30 minutos, estás anclándole a un dato. Después, si lo superas, ya has mejorado ese dato, con lo cual el ancla te favorece, ¿no? Esto tiene infinidad de aplicaciones y claramente facilita nuestra decisión.
porque nos da una referencia. Yo a priori no puedo saber si 15 es mucho o poco, porque depende, ¿no? Depende de qué marca es esa taza, de qué estamos hablando. Sin embargo, el poner un pequeño ancla, que podríamos decir es ético o no es ético, a mí por lo menos me ayuda porque me permite establecer cuál es el valor de algo y entonces sé si realmente algo es óptimo para mí o no. Y la regla de la corona, yo siempre lo digo, creo que la norma social y el efecto arrastre es uno de los sesgos más potentes que tenemos a nuestro alcance. Al final, no deja de ser un legado de nuestra naturaleza tan gregaria, ¿no? Somos seres sociales que siempre nos hemos relacionado en manada y siempre tendemos un poco a seguir lo que marca el grupo, ¿no? Es muy común, muy utilizado, sin embargo, no todo el mundo lo usa bien. Si os fijáis en este ejemplo, en el primer caso, lo que queremos decir es que tenemos buena puntuación y lo que estamos diciendo es que nos compran poco. Entonces, tener en cuenta cómo trabajar con un sesgo que siempre va a ocurrir puede favorecernos o, en este caso, perjudicarnos. Estos son algunos de los ejemplos sencillos con los que seguro que muchos hemos dicho. Yo veía gente asintiendo que decía, sí, es verdad. Luego hay cosas un poquito más sofisticadas que se traducen muchas veces en casos de éxito que todos conocemos, ¿no? Pues Netflix, ya sabéis, vas a tragarte otro capítulo, salvo que digas lo contrario. Y eso si tienes el mando a mano, porque si no, sabes que son 30 segundos y te lo has comido, ¿no? Al final, esto es un statu quo, saben que tendemos a la inacción y descubrir este pequeño secreto, en su caso, les ha salido súper rentable. Otro ejemplo, el de Uber. La forma en la que te invitan a dar propina influye muchísimo en el resultado. No es lo mismo que te digan si quieres dar propina sin más y te salga un campo para rellenar la cifra, que te pregunten que qué tal ha ido el viaje con María. Después de decir que has sido contento, te preguntan ¿y cuánta propina le vas a dar? Y te marcan además una que es la preferida por el resto de usuarios. ¿Cómo no se la vas a dar si te ha dejado puntual en la puerta del trabajo, ¿no? Al final, esto es lo que consiguieron, incrementar el número de propinas que hasta ese momento no era como habitual darlas. Duolingo salía también en la ponencia de Virginia como una de las aplicaciones de cambio de conducta más utilizadas. De hecho, creo que era la que más de la lista que compartías. ¿Qué es lo que hace? Pues si habéis trasteado con ella alguna vez, seguro que habéis sentido. A veces eres un crack, otras veces eres un poco holgazán. Entonces, este refuerzo intermitente de la conducta lo que hace es mantenerte muy enganchado a su juego, al menos durante un tiempo, porque es verdad que esto pues, tiene una caducidad y un agotamiento psicológico que termina por dejar de funcionar, pero en esta primera instancia sí que consiguen el efecto. Expedia, algo muy sencillo, facilitar las tareas y reducir el esfuerzo necesario favorece la acción. Al final, si puedes responder 4 preguntas es mucho mejor que responder 11. Y esto muchas veces parece difícil, pero es muy sencillo, porque vivimos en una época en la que heredamos muchos procesos que son fácilmente simplificables y fácilmente reorganizables, pero a veces no llevamos a cabo, digamos, el esfuerzo y la carga de hacerlo, ¿no? Pero sí que da mucho resultado. El último que traigo es Dropbox, y bueno, un clásico Zeigarnik, ¿no? Al final, que también está como muy relacionado con el efecto de Casimiro, ¿no? Cuando somos conscientes del camino que ya hemos recorrido, de que nos estamos aproximando a la meta, parece que nos empieza a molestar dejar el proceso a medias, ¿no? En este caso, hacer visible ese proceso con una barra de progreso que ibas viendo conforme te acercabas al final, favorecía que la gente se mantuviese comprometida con la tarea. ¿Y qué hay de Woco? Pues bueno, en Woco sabemos que esto no es magia y que la cosa no va de sesgos. Es verdad que cuando hablamos de estos casos de éxito, muchas veces son solo la punta del iceberg. Por debajo hay estrategias que parten de mucha investigación, de equipos muy especializados, que se dedican un poco a validar y refutar hipótesis hasta dar con la fórmula adecuada. Y entonces es cuando empieza un poco a aparecer magia, pero realmente hay mucha ciencia, ¿no? Yo vengo a contaros un poco qué hacemos con el diseño de comportamiento desde nuestra organización, enseñaros un poco las tripas, lo que puedo, porque me gustaría contaros procesos enteros y proyectos enteros, pero no dispongo del tiempo. Y bueno, empecemos con el primer ejemplo. ¿Para qué lo podemos usar? Pues una de las cosas para investigar y diseñar productos totalmente a medida. Al final, lo que nos dan es como un marco para que las opciones y las hipótesis no sean infinitas. Cuando las encuadramos sobre una metodología, ya vamos como mucho más directos a la diaria. Os pongo un ejemplo. Nos vienen las administraciones y nos comentan que a riesgo de una desconexión social y de que termine su continuidad, es necesario digitalizar los centros sociales de personas mayores. Esto es vulgarmente lo que conocemos como los centros de jubilados y demás. A priori, decimos lo que todos pensamos, ¿no? Uy, digitalización, tecnología, personas mayores, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta estrategia, no?
Evidentemente, el primer paso es investigar. Tenemos que investigar qué tipo de relación tiene este colectivo con la tecnología, qué fricciones se encuentran, cuáles pueden ser los posibles motivadores y cómo podemos ayudar y allanar el camino para que este comportamiento llegue a aparecer. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues, primeramente, tres escenarios súper diferenciados. Por una parte, hay personas que no sienten ni interés ni inquietud por usar lo digital. Esto, a nivel de variable o de elemento, ¿qué podría ser? Motivación, es un tema motivacional. No están lo bastante motivados para llevar a cabo el comportamiento. El siguiente escenario es el de estas personas con poca confianza en sus habilidades digitales que necesitan ayuda. Claramente es un tema de capacidad. Y el último es que hay personas que trastean con lo digital y pueden hacer ciertas tareas siempre que sean sencillas o estén adaptadas. Recordad que sus características incluso fisiológicas no son las mismas. Hay una barrera que es claramente psicológica, pero hay otra barrera pues, que es un tema de no veo bien, no escucho bien, entonces no puedo realizar ciertas tareas. Aquí ya no depende tanto del usuario, sino de la existencia de estas tareas adaptadas. Oportunidad. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a ver que el encuadre que teníamos que darle a este proyecto era claramente un combi, porque las tres principales barreras que estaban impidiendo este comportamiento eran la capacidad, la oportunidad y la motivación. ¿Cuál fue nuestra estrategia, por tanto? Pues bueno, en primer lugar, derribar las barreras psicológicas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues queríamos desviar de no quiero al quiero pero no sé, en última instancia de quiero y sé pero no tengo los medios. Suena fácil así. Pero luego tiene que. Empecemos por el no quiero. ¿Cómo trabajamos esta barrera que, a mi parecer, siempre es la más difícil? Porque cuando una persona no tiene un motivo y no tiene un porqué, no va a ningún sitio. Pues, primeramente poniendo en valor el impacto emocional de lo digital en estas personas. Es verdad que las personas mayores no querían escuchar hablar de los beneficios que la tecnología tiene para otras generaciones. Por ejemplo, procesos más rápidos, pagos más cómodos, hiperconectividad constante. Todo esto no les hacía sentir nada, pero sin embargo sí que había otros beneficios que tenían un impacto emocional importante en ellos. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, escuchar su canción favorita de la infancia, visitar sin moverse del sofá en lugar de sus sueños? Y esto cuando hacíamos un taller y llevábamos a cabo varias tareas, era lo que más recordaban, lo que se llevaban a casa y lo que compartían con sus familiares. Claramente una heurística de disponibilidad. Por otra parte, también nos dimos cuenta de que la fuerza del grupo era un motor importante. Detectamos que había ciertos perfiles con capacidades para usar la tecnología y que tenían, que estaban en posición de liderar al resto del grupo, acompañarles hasta este camino. Es verdad que esto es muy importante porque un mensaje dado por mí o dado por cualquier experto hacia ellos no tiene el mismo impacto que se lo da un igual, con unas características sociodemográficas, incluso fisiológicas, mucho más parecidas. Al final, la empatía está mucho más cerca y le das mucha más credibilidad, ¿no? Que si te lo dice una persona, pues, mucho más joven, incluso, ¿por qué no?, con un nivel de expertise distinto al tuyo, etc. Por aquí tiramos entonces del efecto arrastre. Por último, del sentido de pertenencia. ¿Qué es esto? Pues poner sobre la mesa el impacto comunitario de la tecnología. Sí que es verdad que el propio hecho de poder utilizar ciertas herramientas favorecía que ellos pudiesen llevar a cabo ciertas tareas comunes, organizar viajes, actividades, formaciones, etcétera, que de otra forma les costaba muchísimo, porque imaginad cuando organizaban un viaje a Benidorm, ir puerta por puerta preguntando quién iba, apuntándole en una libreta, llevando esos datos a la agencia. De esta forma podían trabajar como mucho mejor. Llegamos al no sé, porque evidentemente esto no funciona, lo anterior no funciona 100% para todo el mundo, pero sí que tracciona bastante y ya luego, lo que decíamos, la propia norma social hace un poco el resto. Llegamos a la barrera de no sé. ¿Cómo la abordamos? De forma mucho más sencilla. Asumimos un poco este rol de formación más pedagógico, les acompañamos en su día a día y a partir de ahí detectamos qué guías, recursos o tutoriales teníamos que elaborar y en qué términos, en qué formato, en qué lenguaje, para que ellos lo entendiesen. Muchas veces tenían, por ejemplo, que verse obligados a pedir una subvención, solo podían hacerlo online, no entendían nada y la administración les daba un manual escrito en un idioma que a mí me costaba ya entender, de unas 50 páginas y claro, eso para una persona mayor es completamente inasumible y incrementa la propia sensación de no sé, esto puede conmigo y no es para mí, ¿no? Lo que hicimos fue pues, trabajar en este formato, hicimos vídeos y sobre todo que entendiesen el mensaje y simplificarles muchísimo el ruido que suele haber en toda esta documentación. Por última parte, la optimización de procesos, lo que decíamos. Somos muy fan de ver un proceso,
desentrañarlo y ver si es susceptible de ser mejorado. En este caso lo era, porque muchas veces tenían parálisis por análisis porque les daban tantas alternativas para hacer algo o tantos caminos para llegar a un mismo sitio que no sabían por dónde tenían que tirar. Llegados a este punto les tenemos un poco contra un muro, ¿no? No tengo los medios, ¿vale? Están motivados, tienen ciertas capacidades, pero ahora ¿qué hacemos? Pues resolver la barrera funcional, darles una herramienta digital completamente adaptada que puedan utilizar, con la que se sientan cómodos. Es verdad que ellos aquí podían publicar incluso actividades, podían compartir mensajes, podían estar comunicados con solo utilizar su voz. No necesitaban ni escribir, no necesitaban pasar por procesos largos que implicaban varias pantallas, etcétera, etcétera. Y el resultado, pues ya lo veis, más de 1.400 nuevos usuarios en 6 meses. No está nada mal. Otro ejemplo. También se puede utilizar el diseño de comportamiento para mejorar la conversión y fidelizar a los clientes. En este caso, nos llega un mensaje de una organización que, a pesar de invertir un gran esfuerzo en elaborar comunicaciones de diversos tipos para interactuar con sus usuarios, además usuarios suscritos o con cierto nivel de compromiso, con lo que eso no debería ser un problema, no funciona. Ven que no tienen apenas interacción, que nadie hace nada con esos correos y que no repercute como en favorecer este engagement, ¿no? Nuestro reto fue el siguiente: diseñar una fórmula replicable de comunicación, en este caso email, que favoreciese su acción. Es decir, no querían un correo, querían una estructura que funcionase y ellos pudiesen luego caminar con ella de forma autónoma. Pues bueno, lo primero que vimos es que el objetivo de cada una de estas comunicaciones no estaba claro. Y cuando no está claro es muy difícil que puedas superar las expectativas que el usuario tiene puestas, ¿no? Sabemos que si un usuario pide una prueba, espera recibir una prueba, ¿no? Pues con el correo a veces no es tan sencillo. Os pongo un ejemplo: un correo de onboarding porque me acabo de registrar no tiene que buscar vender. Un correo de una newsletter igual no tiene que buscar recordar que tengo un vale a punto de caducar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Lo primero que hicimos fue limpiar todo esto, vamos a poner correos, vamos a plasmar los objetivos y a partir de ahí, después de mucha investigación y definir mucho cuál era el buyer persona, qué patrón de comportamiento podía tener y cuál era su circuito emocional ideal, establecimos un diseño estratégico, ¿no? Esto no os preocupéis, que mi objetivo no era que lo leyeseis, pero sí que quería enseñaroslo porque es este esqueleto, ¿no? Que salía. Al final teníamos aquí un buyer que tenía un sistema por defecto más comparativo y reflexivo, que no era impulsivo, y entonces trabajamos mucho cuáles eran los microcomportamientos que nos iban a llevar a este comportamiento final, ¿no? Primero, obviamente, captar la atención, generar interés, generar una pequeña tensión, fabricar una solución, generar confianza, etcétera, etcétera. Para esto seguimos en todo momento el modelo de FOG, porque sí que somos muy conscientes de que cuando la motivación no está en un nivel óptimo y la habilidad tampoco, por mucho que pongas llamadas a la acción, no va a ocurrir un comportamiento. Este es un ejemplo de cómo pasa lo que es este esqueleto o este wireframe emocional a un diseño. Ya veis que aquí tiene contenido y tiene capa de contenido. Y lo que hicimos fue replicar este proceso, que es bastante largo, con 8 tipos de correos diferentes. El resultado fue que de no haber interacción apenas, o sea, había algo muy residual, pasamos a un más de un 14% de tasa de clics. Es bastante teniendo en cuenta los correos, porque seguro que muchos de vosotros recibís correos de suscripciones diariamente en vuestra bandeja de entrada y no hacéis nada con ellas. Imaginaros un 14%. El último de los ejemplos sobre el uso de diseño de comportamiento es optimizar el contexto. Voy a decir también hiperoptimizar el contexto para facilitar la decisión. Y ahora os voy a decir por qué. En este caso, en este caso os traigo un ejemplo y es de algo que, sin ser un punto crítico, porque en este caso no había una caída, no había una afección muy clara, sí que cualificaba mucho el comportamiento para los pasos posteriores, ¿no? Aquí llegaba el usuario a una landing page y si le daba la CTA, llegaba a un formulario con el que podía calcular un presupuesto para su reforma. ¿Qué pasa? Que lo primero que vemos aquí es, bueno, ¿qué cantidad de información hay, no? A priori hay mucho ruido, por abajo no sé si leéis, pero hay temas de medio ambiente, de relaciones, etcétera, etcétera, que a lo mejor no es relevante en este momento de la tarea. Lo siguiente que vemos es el esfuerzo percibido. Calcular. Esto me hace mucha gracia, lo tengo que calcular yo. Tengo que levantarme, coger la calculadora, leer una libreta y sumar y restar. Esto puede confundir, ¿no?, al usuario. Por último, una falta total de personalización y atención. Al final, yo no soy nada amiga de los infinitivos, sobre todo los titulares, ¿no?, porque muchas veces parece que alejan mucho esta interacción con las personas. Y por último, un beneficio claro. No estaba nada claro y bueno,
¿Qué pasaba aquí? Que todos estos pequeños puntos de fricción, aunque no fastidiaban la conversión en este punto, sí que hacían que entrases mucho menos comprometido al formulario, que por lo tanto abandonases antes el proceso. ¿Cómo reformulamos esto? Pues bueno, lo primero, el titular, ¿no? Yo no quiero calcular un presupuesto, yo quiero reformar mi casa. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? Conseguir mi reforma al mejor precio. Me la van a dar. Yo ya no tengo que hacer nada. Tengo una certeza y en este caso, como veis, el peso de la acción, que es calcular este precio, está volcado hacia la empresa y el beneficio hacia mí, que es mi reforma. Por otro lado, el esfuerzo percibido, lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo saber que voy a hacer un formulario que puede tener 1, 2, 50, 80, 90 preguntas, que saber que en menos de 4 minutos voy a conseguir tener este precio. Muy relacionado con lo anterior, un gradiente de objetivo, ¿no? No cuesta nada muchas veces anticipar cuánto me va a llevar a hacer algo. Recordad el ejemplo de Dropbox, ¿no? Incluso la barra de tareas. Son 5 pasos. Entonces, cuando yo esté en el tercero y empiece a estar un poco cansado, voy a saber que solo me quedan 2. Y voy a ser más fácil que continúe hasta el final. Y esto es muy importante, el tema de los beneficios. Es muy común, sobre todo en el sector privado, pensar que el tema online beneficia a la empresa. ¿Por qué? Porque se va a ahorrar personal, se va a ahorrar recursos. Claro, para que yo no vaya a la oficina resulta que me tengo que comer el maratón y hacerlo en mi casa. Es importante aquí entonces destacar y darle la vuelta para que el usuario vea que el beneficio es para él o para ella, no para la empresa, ¿no? En este caso, poder tener un presupuesto sin moverse de casa, sin papeleos, etcétera, etcétera, es decir, con mucha menos carga cognitiva, es un beneficio muy, muy claro. El último paso, pues un clásico, ¿no? Un poco de personalización. Al final vas a tener un precio que es tuyo, solo para ti, exclusividad de sensación y que además incluso me puede dar la sensación de que se acaba de generar y que si salgo y entro va a ser un precio diferente. No sé si os ha pasado alguna vez con algún cotizador o una herramienta de este tipo que parece que consigues un buen precio y dices, es que como salga y entre a lo mejor ha subido, ¿no? Bien, un poquito, todo esto que os he contado, lo que os quiero enseñar ahora es qué pasa en estos procesos, ¿no? Cuando ya entra un usuario en un panel de ventas y empieza a iniciarse en un proceso, por eso destaco que se ha iniciado en un proceso por el tema ético, es decir, yo no he llegado aquí un poco empujado, sino que yo quería calcular un presupuesto y he empezado a rellenar ciertos pasos. Vemos que hay caídas, vemos que hay unos más críticos, otros menos críticos. ¿Qué pasa cuando trabajamos sobre los puntos de dolor más críticos? Cuando tenemos, sobre todo, un negocio online que tiene un volumen de tráfico infinito. Esto a lo mejor en establecimiento es mucho más complicado, pero en online, si trabajamos bien los otros temas, podemos tener muchos visitantes. Pues una pequeña mejora, en este caso veis, nos centramos en el 73%, es una caída importante. Conseguimos mejorarlo al 5% de forma muy sutil y conseguimos que hacia el final del proceso se cerrasen 447 tickets más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con un ticket medio de 6.800 euros, 447 son millones de euros. Millones. No he querido dar la cifra exacta porque evidentemente intervienen otras variables, yo sí que la conozco, es la que salió, pero intervienen otras variables y a lo mejor podría parecer un poco engañoso, pero es mucho dinero. En conclusión, pues bueno, todo esto que os he contado, lo que quería decir es que el diseño de comportamiento, aunque el objetivo genuino y humanista sea mejorar la experiencia del cliente, sí que repercute de forma muy natural y muy intrínseca al propio beneficio del negocio, porque al final nos permite encontrar muchas veces estas barreras ocultas que no son tan evidentes y que tienen un impacto muy grande en la conversión y a lo mejor en el sentir del usuario y en su compromiso con ciertas tareas. Eso es todo. ¿Tenemos preguntas o ya pasamos a la siguiente? Lo de la licitación de la asignación, ¿eso con el ayuntamiento o cómo era? O sea, ¿quién nos contacta como...? Sí, a ver, bueno, no puedo dar muchísima información, pero sí que digo que la petición viene de una administración pública y ya se puede. Sí, mi duda es, cuando os contactan o con poco, el cliente busca
buscar este componente conductual o esto es algo que ofrecéis vosotros como más a nivel de solución interna? No sé si me explico. Sí, creo que sí. Sí, te refieres a si ya vienen pidiendo como una solución conductual a su problema. Efectivamente, sí. Vale, pues esto es una buena pregunta porque sí que es verdad que se abre un abanico. Tenemos muchas casuísticas. Hay clientes que tienen muy identificado un problema y muy localizado, y entonces, bueno, a lo mejor no saben cómo resolverlo, pero sí que te dicen por dónde van los tiros. Hay otros que se nos acercan simplemente porque quieren una auditoría, es decir, tienen la sensación de que algo les va mal, no saben muy bien por dónde van los tiros, y lo que entramos aquí es una etapa mucho más temprana de investigación. Detectamos un poco dónde está el problema y a partir de ahí empezamos a trabajar y darle forma. Vale. Pues... Gracias, Nerea. A mí me ha interesado mucho lo que cuentas y tengo dos preguntas. Una, si tienes un dato aproximado de la población que había en ese centro de mayores. Y la otra es, tiene que ver un poco con lo que hiciste tú, y es si acudimos, si tienes la sensación de que acudimos a la economía conductual en términos de negocio y en la segunda parte de lo que has contado, el incremento de ventas, cuando todo falla. ¿Qué porcentaje viene cuando todo falla y qué porcentaje tienes la sensación que viene de primera vez? Vale, te respondo a la primera y luego probablemente te espera que igual tienes que repetir la segunda, porque era un poco larga y estaba pensando en cómo responder a la primera. Sobre la primera sí que te puedo decir que eran 400 centros en este caso, porque iba como toda la comunidad. Hicimos un piloto sobre 4 centros y exactamente, bueno, perdón, hicimos un piloto de 4 centros en zona urbana y 4 centros en zona rural. No te sé decir exactamente el número de usuarios porque había muchos presenciales, otros vinculados pero en otro formato. Te lo puedo responder si quieres por mail porque tengo toda la información, pero vamos, que era bastante amplia, ¿eh? La segunda, si me la recuerdas un poco. No, la segunda tenía que ver con toda la parte de aplicación de la economía conductual a la mejora de ventas, o a la mejora de clics, o a la mejora de tasas de apertura de correos, vamos, a la mejora de los ingresos del negocio. Mi pregunta es, ¿qué percepción tienes tú de cuánta gente viene de primeras buscando hacer las cosas de una manera, digamos, sincronizada con el presunto comportamiento, o aprovechando todos estos irracionalidades previsibles de las que hemos hablado todo el día? ¿Y cuántos vienen cuando todo falla? Pues yo tengo la sensación de que vamos por sobre todo en el tema de la ciencia del comportamiento, por la segunda opción, ¿eh? Sí que es verdad que creo que muchas veces nuestros propios clientes, los nuestros, no los clientes de nuestros clientes, no están lo bastante maduros para comprender cómo esta disciplina puede ayudarles. Entonces, bueno, sí que creo que a veces somos como la última opción de, bueno, he probado esto, he probado lo otro, no ha funcionado nada, a ver qué podéis hacer. Por suerte sí que empiezan a entrar cada vez más personas que nos piden lo primero, de, oye, mira, no tengo un problema serio, por ejemplo, el caso que os comentaba, ¿no? Vamos a trabajar en una landing page que no tiene un problema serio, pero pensamos que puede contribuir al compromiso posterior. Porque empiezan a escuchar hablar de esto y, bueno, sí que creen que pueden aportar valor. Esto ocurre sobre todo porque hay también un cambio generacional en ciertos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces hay gente que llega, se acaba de incorporar a un rol, quiere traer ideas frescas y bueno, es cierto que se acercan. Bueno, yo te quería preguntar si en qué medida de los proyectos que lleváis, bien porque os los solicitan o bien porque vosotros los proponéis, ¿qué porcentaje hay destinados a mejorar las ventas donde el cliente final es el sujeto y qué porcentaje hay en el que el proyecto está destinado al empleado para dentro de una empresa? Y si recibís solicitudes o planteáis proyectos para mejorar el puesto de trabajo o el de los empleados, algunos ejemplos de perfiles o... Vale. Pues te diría que está aproximadamente un 80% mejorar la experiencia del cliente y sí que hay una parte a lo mejor de un 15-20% de mejorar el puesto del empleado, pero sobre todo desde un rol muy formativo. Es decir, hay muchos líderes que quieren empoderar a sus equipos para que se sientan con ciertas habilidades y ser capaces un poco, en última instancia, de mejorar esta experiencia cliente. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, está el límite un poquito difuso, no está muy claro qué quieren al final conseguir, pero sí que es verdad que la llamada a la puerta viene para mejorar un poco la experiencia del empleado. Sí, dos preguntas. La primera es, ¿hacéis auditorías de Swatch audits para compañías para facilitar con los clientes, incluso las compañías más quitan barreras conductuales? Luego la segunda, cuando alguien viene a pediros ayuda, ¿con qué frecuencia
hacéis experimentos? ¿Siempre hacéis un experimento antes de proporcionar la ayuda? Muy bien. Bueno, respecto a la primera, sí. De hecho, es la puerta de entrada más habitual hoy en día, si no me equivoco, es hacer una auditoría, ¿no? Por lo que decíamos, muchas veces no saben bien dónde está el problema, o saben dónde, pero no saben qué tipo de problema es. Hablando de barreras, pues es funcional, es emocional, dónde está el problema. Y luego, respecto a la segunda, a ver, es que... No, si hacéis experimentos Sí, siempre, vale, o podéis pillar de otros experimentos. Vale. Sí que hacemos experimentos post-implementación siempre, porque es necesario validar un test A/B y nosotros partimos de hipótesis. Entonces, como bien decíamos, esto no es magia, no decimos, no, es que esto va a funcionar y automáticamente funciona. Tenemos que iterar muchas veces, hacer evolutivos y ir viendo cómo va ganando. Lo que sí que hacemos también previo es investigar. Investigamos siempre un poco, pues, para ver un poco cuál es el journey, cuáles son los objetivos que tiene la empresa, cómo de alineados están un poco con las necesidades del cliente, si tiene bien segmentado un poco su público. Todo esto lo tenemos que poner sobre la mesa previamente, salvo que lo tengan superado, que también hay casos que venimos y igual ya han pasado por un proveedor similar y tienen ya como todo muy organizado y en ese caso podemos entrar un poco más a piñón, pero no es lo normal. Cuando te estaba escuchando, ha habido un momento en el que me he preguntado si sois, o sin serlo, os identifican más como solucionadores de problemas en términos de comunicación digital, o esto es el final de un proceso que es la culminación y la identificación de un problema de funcionamiento interno. O sea, no sé, me explico, es decir, yo puedo confiar mucho en mi modelo de negocio, pero digo, no estoy llegando a la gente, creo que estoy haciendo algo mal en mi comunicación. El ejemplo que has puesto de las reformas. Es decir, creo que somos muy competitivos, que trabajamos muy bien, estamos muy bien organizados, pero lo estamos haciendo mal porque la gente no llegamos. Entonces, ahí es un nivel de trabajo, que el diseño, ¿vale? Para llegar. Y hay otro nivel de trabajo, primero es, tenemos un problema, justo. O sea, sí. Entonces, esto es el final de la solución del problema. Es una muy buena pregunta y sí que es verdad que la respuesta no es fácil. Muchas veces ellos creen que el problema es uno, pero no es ese. Y te pongo un ejemplo, no puedo dar nombres, pero bueno, nos vino un cliente que nos decía ese último, ¿no? De, no, tengo un problema de diseño porque tengo una web que no convierte y quiero saber por qué no convierte y mejorar los CTAs para que el usuario actúe, ¿no? Nos ponemos un poco a investigar y lo que vemos es que el problema no era ese. Era un problema de que no había ni alcanzado mercado, no sabíamos si el producto tenía encaje en la sociedad, si respondía a las necesidades de alguien. ¿Sabes? Algo tan novedoso que decíamos, no es que la web tenga un problema último de diseño y por eso lo convierta, es que a lo mejor hay un problema de concepto con la propia paquetización de tu servicio o producto. Y en este caso tenemos un poco la responsabilidad porque, claro, a nivel empresa obviamente te han pedido A y les tienes que dar A, pero sí que tenemos la responsabilidad profesional y moral de decirle, mira, es que el problema no es este, el problema es mucho anterior, que a lo mejor estamos pensando que este CTA no funciona aquí, pero realmente es que el producto no está bien planteado, no cumple unos estándares mínimos, no está a lo mejor la sociedad preparada para él, porque de verdad que hay muchas veces inventos, hay muchas startups que vienen con propuestas muy vanguardistas y muy útiles, pero otras no tanto, porque como decía, ¿no? Si no hay un problema no hay nada que resolver. Entonces, si viene un producto que no nace de ninguna inquietud de nadie, a lo mejor el diseño no es el problema. No sé si respondo, porque... Sí, responde. Lo que pasa es que mi percepción sobre el mercado y sobre que coincide con la exposición que tú has hecho es que a día de hoy la inmensa mayoría de las empresas tienen una mente mucho más abierta a una participación del diseño conductual que de la consultoría conductual. Es decir, yo creo que tengo el modelo que tengo y, bueno, no sé, lo que falla es, y además muchas veces es así, hay empresas que realmente tienen modelos, citar el caso de una que no, pero hay muchas que realmente tienen modelos buenos, pero es que tienen un diseño de conexión con el consumidor que es horrible. Sí. ¿No? O sea, entonces, mi percepción es eso. O sea, yo creo que, de hecho, yo cuando te estaba escuchando, mentalmente te he ubicado, os he ubicado como empresa, en
gente que convierte la utilidad del producto en utilidad para el consumidor a través del diseño. O sea, esa es la percepción que tengo de cómo el mercado está recibiendo la intervención de consultoría conductual mucho más en superficie. Esto no tiene más superficie, yo quiero decir superficie, sino superficie de último paso, que no paso original de consultoría profunda de por qué no funciona un modelo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, por eso comentaba que esto muchas veces es como la punta del iceberg, ¿no? Sí que tenemos también otros proyectos, pero claro, no podía traer aquí porque además son mucho más complejos, pero hay un melón muy importante que es el de la omnicanalidad. Entonces, hay proyectos también que lo que empezamos un poco es a alinear un poco cómo es esta experiencia de cliente, si llama por teléfono, si recibe un mail, si va a un establecimiento físico, si se conecta a la web, si habla con un chatbot, ¿no? También tenemos este reto muchas veces de no sirve de nada una buena cultura de empresa y de cliente si luego implementas una herramienta de inteligencia artificial que machaca toda esta interacción y lo que hace es dificultar y poner palos en la rueda al cliente. Entonces, sí que también trabajamos este tipo de proyectos, son mucho más amplios y normalmente se alargan más en el tiempo porque implican atender a esta parte de la formación, de cómo hay que dotar a los equipos con ciertas habilidades para que puedan llevar a cabo, pues a lo mejor, una interacción óptima, ¿no? Y una última pregunta. Veo en vuestro rótulo que os identificáis como consultoras de ciencias del comportamiento. ¿Utilizáis de frente el mensaje de somos especialistas en economía de la conducta o lo hacéis sin explicarlo? No, yo creo que nunca hemos utilizado esa frase, no. De hecho, siempre decimos que trabajamos un poco para facilitar el cambio en la acción de las personas porque no pensamos que seamos especialistas ni expertos en nada. Cada persona además es un mundo, hay una idiosincrasia individual muy grande, con lo cual no se puede decir, no, es que esto haces esto y has solucionado todos tus problemas, ¿no? Y por último, que está en constante cambio. O sea, ya sabéis que el cerebro tiene plasticidad y cambia constantemente, y quiénes somos nosotros para decir que sabemos 100% cómo funciona el cerebro. Me parece que es como pretencioso. No, yo me refiero a que me parece más fácil aplicarlo que explicarlo. Pero, Sí. O sea, aunque... Sí, desde luego, sí. De hecho, es uno de los problemas a veces, de cómo vendo esto para que entiendan lo que les puede aportar sin caer en falacias, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.